Para seleccionar nuestro sillín, vamos a internet, encontramos varias opciones. Me gusta esta de SMP. Vamos a mostrar el video con una tabla, con un cartón y con un lápiz. Nos sentamos, subimos los tobillos 45 grados, la espalda recta, nos inclinamos hacia los lados y dejamos las marcas de nuestros isquiones. Hacemos unos círculos buscando el centro para poder medir la distancia entre ambos isquiones. A ella le da 13. Adelante vamos a ver cómo son nuestros resultados personales. Nuestros resultados están acá. Tenemos una distancia de 12 centímetros, lo que nos indica que entre centro y centro podemos tener 12.5. Utilizamos esta regla, le sumamos 3 centímetros y nos daría un sillín de 150 a 155 milímetros. Con estas medidas ya podemos buscar la referencia de nuestro sillín. Entonces, bueno, vamos aquí a hacer la selección. Yo pues ya he comprado varios sillines, les voy a mostrar lo que he comprado en AliExpress, que me ha parecido bueno. Es un sillín Mixed Pack-Light. Para mí funciona el 6D, que tiene 155 milímetros, 135 gramos, muy liviano, pero muy confortable. Entonces este es el sillín que nosotros utilizamos. Vale más o menos 130.000 pesos todo, el sillín más el envío. Aquí pueden ver otros valores dependiendo su medida, pueden encontrarlos acá. Y esto que me llamó la atención, que es las pruebas físicas y experimentales del laboratorio. Hicieron un par de pruebas. En una colocan una fuerza de 100 kilogramos durante 10.000 ciclos con una amplitud de 150 ciclos por minuto sin ningún daño. Eso asegura pues que esta pieza no nos va a afectar, y hacen una segunda prueba también. Entonces vamos a tener esta posibilidad con este sillín que ya está más o menos probado. De alguna manera pues importante verificar, porque es peligroso, ¿no?, tener un sillín que se nos zafe en la rodada. Vamos entonces ahora al unboxing. Aquí mientras hacemos el unboxing vemos el empaque. Nos llegó rápido, esto nos llegó como más o menos unos 20 días, pero hemos hecho dos compras, una compra fallida, otra compra de un sillín similar para instalar en una bicicleta. El proveedor de alguna manera pues ha sido bueno, es un proveedor chino que lo podemos encontrar en AliExpress. Aquí estamos haciendo un poco complicados con la sacada. Viene muy sencillo, viene en un empaque muy sencillo, viene aquí, mire, viene acá protegido por este material con una cinta, y ya una vez que quitamos este material encontramos el sillín adosado en un cartón. Viene algo muy sencillo, sin muchas correas, sin muchas cosas, digamos, que permite que también tenga pues el envío un costo adecuado, porque pues pesa 135 gramos y no viene en un empaque muy complejo. Viene una bolsita resellable que la podemos usar de pronto para cuando estemos andando y nos llueva, nos la podemos poner en los pies para protegernos del frío. Digamos que ese va a ser el uso que yo le voy a dar. Y bueno, aquí ya podemos ver el sillín. No viene, como les decía, no viene muy amarrado a su sitio. Vienen unos stickers. Siempre me han gustado estos stickers: no toque mi bicicleta, el dinosaurio y la marca. Los colocamos por ahí en cualquier lado para adornar cualquier pieza que tengamos. Aquí vemos el sillín, ahí están los 155 milímetros de distancia para poder ubicar adecuadamente nuestros isquiones a 12 centímetros. El agujero antiprostático, esta parte de aquí abajo, entiendo que es una mezcla con carbono, bastante liviano.
Está bien terminado, bien fabricado, no tiene piezas deshilachadas, no tiene rebabas en ningún sitio. Y bueno, viene aquí con esta piecita de madera, indica ahí datos de la marca, de la dirección, de la fábrica, y hay un papelito aquí adicional que nos habla de un tema general de garantía, ¿no? La garantía que se cubre pues es 1 año, y bueno, yo realmente tengo este sillín instalado en 2 de mis bicicletas. Me ha ido muy bien con él. Esta marca nos es muy útil para ir haciendo nuestros registros hasta que nos acomodamos adecuadamente. Es decir, no nos vamos a acomodar de una en el sillín porque tenemos que manejar otros aspectos complementarios. Pero la marquita sí nos va sirviendo para registrar si tenemos que adelantarlo o atrasarlo. Aquí ya en la instalación lo vemos. Estos son más o menos unos, no sé, 400, 500 kilómetros de uso. Lo tenemos instalado, la cicla está un poco sucia. Lo que decía, la marquita nos sirve acá para adelantar y atrasar. Yo he hecho varios ajustes. Tenemos ahí nuestra luz que se le puede adosar sin ningún problema. Nuestra luz trasera sigue siendo igual de confortable, no ha perdido la consistencia después de más o menos, yo creo que unos 500 kilómetros. Y bueno, ¿y este artilugio qué es? Esto es un tema de otro video. Es un friction drive. Después les contaré qué es. Entonces aquí lo hemos instalado, ya lo hemos utilizado, lo hemos inclinado, lo hemos combinado con otras cosas. Miren los complementos para la comodidad. Una buena badana, no solamente el sillín, una posición correcta del sillín, una altura correcta del sillín, los ángulos de rodilla y cintura, las calas y las flotaciones, la posición de brazos y cintura, los guantes que amortigüen, unas corazas 28 de para arriba, me funcionaron a mí, y la presión de las ruedas. Eso es fundamental. Bueno, muchas gracias por ver este video. Hasta aquí estamos con ustedes.